Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Prudentes e insensatas. Escuchemos hoy la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí el énfasis que Jesús está presentando es esta iglesia, el pueblo de Dios, que espera a nuestro Dios. No todos son prudentes, son sabios. Aquí aparece como la mitad de la iglesia que tiene la sabiduría de Dios, aunque dicen representar a Dios, y la otra mitad no lo representa. Recordemos que aquí la palabra virgen está representando a la iglesia. La iglesia está esperando al Señor, pero 5, la mitad de la iglesia, tiene esa sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? No viene del humano. Recordemos allá en Proverbios capítulo 2 y versículo 6 que nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces esa sensatez es sabiduría, es buen juicio, es dominio propio, es moderación. La iglesia que está esperando a nuestro Dios en su segunda venida debe ser una iglesia que tiene esa capacidad de mantenerse fiel en este mundo en medio de una sociedad impía, en medio de la oscuridad. Jesús en este capítulo 25 está mostrando la importancia de la fidelidad a Él y a su palabra, a su voluntad. Por eso cuando Jesús comparó a aquellos que están edificando, que están creciendo en la fe, lo comparó también allá en Mateo 7 y el versículo 24 como aquellos que oyen, son sabios, son sensatos, oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, le obedecen a Dios. Están haciendo la voluntad de Dios. Esa sensatez no es un don que el hombre puede adquirir con el tiempo. No. Eso tiene que ver con algo espiritual. La sensatez es algo que Dios da, ese dominio propio, ese buen juicio, esa tolerancia la da el Espíritu Santo. En Gálatas 5:23 habla de esa mansedumbre, ese dominio propio que da el Espíritu Santo. Por ese motivo, esa sensatez es los que van a finalmente a llegar al reino de los cielos, porque esa sensatez hace que yo y tú hagamos la voluntad de Dios. Así lo expresa Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12 cuando dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces es muy importante comprender que la sensatez es una evidencia del verdadero pueblo de Dios que es sabio en medio de una sociedad ignorante de las virtudes de Dios. El apóstol Pablo nos advierte de lo que está ocurriendo en este mundo en el libro de Efesios 5, 15 y 16 y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ese contraste entre la sensatez y la insensatez muestra quiénes son insensatos. Como lo expresó el Señor en Mateo 7:26, oyen y no hacen la voluntad de Dios y por ese motivo no lo representan a Dios. Que hoy estemos listos a hacer la voluntad de Dios y los representemos como pueblo de Dios sabio. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.